Bueno, pues les damos la bienvenida de nuevo. La idea es platicarles sobre el tema del impacto empresarial que tiene el uso del cliente web de la versión 10.0, en donde vamos a mejorar el uso de la herramienta, la experiencia del usuario para tomar mejores decisiones basadas en la realidad. Y obviamente, pues impactar en el beneficio de mejorar la rentabilidad del negocio, incrementar los ingresos, planear mejor los inventarios y todo el tema del análisis de compras. Si quieres, dale el siguiente, Luis. Ujú. La agenda del día de hoy, pues bueno, es conocer, resaltar y descubrir la función de analíticos, ahora disponible para el cliente web 10.0 con el framework de Fiori de SAP. Bueno, ahorita Luis va a platicar, va a tener su PowerPoint y va a tener su demostración del cliente web. Y además de eso, pues nos gustaría escucharlos con una sesión de preguntas y obviamente pues vamos a responder todas esas dudas que tengan durante esta presentación. Listo, Luis, Mu- adelante. Muy bien. Primero, muchas gracias por su asistencia y comencemos definiendo más bien qué es Fiori. Fiori es la nueva interfaz centrada en la experiencia de usuario. Está basada en apps para convertirse en una empresa inteligente, es decir, que convierte el pensamiento de su empresa en acción. Podemos observar un gran cambio desde el inicio de sesión. Este es el del cliente de escritorio convencional, que ya todos conocemos. Mientras que el nuevo login web es mucho más llamativo. Aquí tenemos la página de inicio convencional. Si bien tenemos todos los módulos habituales, observemos que solo llega hasta informes. En cambio, esta es la nueva página de inicio con estilo Fiori. Como vemos, se basa en las apps, que son esos cuadros con un rápido acceso a funcionalidades o documentos específicos. Los módulos que están presentes en la parte superior, el cockpit se reemplaza por la página de inicio, que podemos personalizar con las apps de nuestra preferencia. Los demás módulos cubren actualmente CRM, ventas, compras, socios de negocios y servicio. Ya se está trabajando por parte de SAP en los módulos de inventario y producción. Y muy importante, aquí tenemos un módulo de análisis, no presente en el cliente de escritorio, el cual veremos a detalle más adelante. Además, cuenta con enlaces a documentación, a ampliaciones, es decir, extensiones, y enlaces útiles como la guía de usuario. También tiene como último módulo la visualización de nuestras tablas definidas por usuario. Les voy a mostrar el inicio de sesión del cliente web y cada módulo rápidamente. Al cliente web podemos acceder ya sea desde nuestra liga proporcionada o desde el cliente de escritorio con este icono, cliente web. Nos da a elegir nuestro server, que suele estar ya seleccionado. Elegimos únicamente nuestra compañía y nuestras credenciales. Como ven, ya entramos, ya se cargaron todos los módulos. Podemos viajar a través de ellos dando clic aquí en las cabeceras. Por ejemplo, de CRM tenemos socios de negocios, oportunidades. En ventas todos los documentos relacionados, también acceso a artículos. Nuestro módulo de compras, facturas de proveedores. En socios de negocios, por ejemplo, los datos maestros. En servicios ya también contamos con las llamadas, crear una nueva llamada, la base de soluciones de conocimientos también. Esta es la parte más novedosa, que es el resumen general. La parte de ampliaciones, lo que nos quiere decir es que el cliente Fiori va a soportar, así como lo hace el cliente de escritorio, extensiones. Y aquí tenemos enlaces útiles. Por ejemplo, la guía de usuario, que aquí la tenemos bien documentada.
Y también tenemos el otro link que es para capacitación, que como vemos nos manda aquí ya a una guía con videos para casos específicos. Y por último, las tablas definidas por usuario, que como podemos ver, también podemos acceder a ellas desde el cliente web. También como podemos observar, el cliente Fiori también cuenta con un apartado mediante el botón en la esquina superior derecha para visualizar nuestras notificaciones, ya sea en general, por fecha o por prioridad. Y si preferimos acceder a nuestras apps de un modo más similar al del cliente de escritorio, más tradicional, Fiori también cuenta con un menú principal en la esquina superior izquierda. Otra parte de la interfaz Fiori es el área de usuario. En ella podemos acceder al App Finder, utilidad para encontrar rápidamente la app que necesitemos. Probémoslo. Regresamos a Home. Aquí quiero que vean la fluidez con la que podemos pasar de ver nuestras notificaciones a, por ejemplo, mi área de usuario, otra vez a mi Home. Aquí en el área de usuario también podemos ver un historial de las últimas apps que he utilizado, así como las utilizadas con más frecuencia. Aquí está el App Finder, que nos permite ver cada app de cada módulo y, por ejemplo, buscar la que necesitemos. Aquí, por ejemplo, facturas, nos muestra todas las apps relacionadas. Si me interesan las apps de socios, también las tenemos a la mano rápidamente. Y como ven, todo esto fue muy fluido. No necesita estar recargando página, por ejemplo. Otro acceso desde el área de usuario es el de opciones. Este nos permite personalizar parámetros sencillos de Fiori y del usuario. Vamos a ello. Regreso aquí a mis opciones del área de usuario. Son parámetros muy sencillos. Por ejemplo, podemos ver el nombre, si tenemos nuestro correo. Aquí tenemos temas y opciones de visualización. En mi página inicial puedo preferir ver todo el contenido, es decir, todos estos módulos, o verlos de uno en uno. Mis opciones tradicionales de idioma, la forma en la que visualizamos la fecha, algunos parámetros para notificaciones y mensajes, las actividades de usuarios si queremos nuestro historial o no, que es el que vimos ahí de las apps recientes. Aquí también para algunos parámetros de las notificaciones, por ejemplo, cuántos días quiero considerar. Y una configuración general para mostrar la vista rápida. Esta se refiere a la flecha dorada. La voy a dejar activada para mostrarles más adelante. Aquí, como ven, seleccioné que mi página principal solo me muestre grupos de uno en uno. Vamos a verlo. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos alguna pantalla más chica o simplemente para tenerlo más resumido, podemos seleccionar este tipo de vista también. Por el momento me gusta más como estaba. Ahí está. Y como pudieron ver, tenemos distintos temas. Este es el tema de SAP Belize HCB. Este es adecuado para largas jornadas, dado que es amigable con la vista del usuario. También tenemos SAP Belize para usuarios que prefieran un ambiente más claro. Y el más novedoso, SAP Belize Plus, que es nuestro tema preestablecido. Este tema se va a aplicar a lo largo de toda la experiencia de usuario. Otra funcionalidad para la experiencia de usuario son las flechas doradas que les comenté. Estas lo que hacen es mostrarnos una vista previa de datos maestros como socios de negocios, sin necesidad de ir a otra página de la aplicación.
Vemos aquí, por ejemplo, que ya nos muestra los códigos, su nombre, su grupo, muy importante el saldo del socio de negocios, la moneda que manejan y sus datos de contacto de celular y de correo. También contamos con la flecha azul. Esta nos va a mandar ya al documento específico. Por ejemplo, estamos viendo en la pantalla las ofertas de ventas pendientes. Esta nos mandaría directamente a la oferta 644. Finalmente, contamos con una nueva visualización del mapa de relaciones. Este maneja códigos de color. Por ejemplo, verde quiere decir que ese documento ya está cancelado o cerrado, ya no hay nada por hacer. Si lo tenemos en gris, quiere decir que es un documento activo, quizás está en realización todavía. El amarillo quiere decir, es como una alerta. Quiere decir que, por ejemplo, una entrega está por realizarse en los próximos 2 días. Rojo, como vemos ahí en la imagen, quiere decir que está pendiente y que ya debió de haberse realizado, por ejemplo, esa factura. Así que tenemos que darle prioridad. También en cuanto a los documentos, como vemos, esa factura aparece con un marco azul. Eso quiere decir que es el documento principal desde el que estoy viendo el mapa de relaciones. Los demás aparecen en gris porque son solo relacionados. Si viéramos, por ejemplo, este mismo mapa, pero desde entregas, entrega es el documento que aparecería en azul. Ahora vamos a ir a SAP y les voy a mostrar estas funcionalidades. Vamos, por ejemplo, a facturas de cliente. Aquí está en el módulo de ventas. Quiero que vean la rapidez con la que puedo seleccionar así varios detalles basados en mi código de cliente. Ahora quisiera ir, por ejemplo, a la 618. Ya sea dando clic en todo el renglón o en la flechita azul. Y quiero aquí que vean la amigable forma en la que podemos ir viendo todos los apartados de esta factura. Y aquí, por ejemplo, vemos en logística la facilidad con la que tengo el acceso ya directo a Google Maps. Este tipo de integración ya con otros servicios web es muy importante. Yo, por ejemplo, llegué a trabajar en una empresa en la que pasaba que tenían algún contacto con algún cliente. Quizás le solicitábamos algún servicio y creíamos que iba a ser una única ocasión. Entonces, ¿qué pasaba? Después de 2 o 3 meses, volvíamos a necesitar justo de ese proveedor o justo de ese cliente para alguna transacción. Pero el problema era que a lo mejor el auxiliar ya no estaba, también el chofer ya no estaba. Teníamos que buscar alguna factura ya toda empolvada de 2 o 3 meses, buscarla en un cajón, ya teniendo la factura, buscar el dato del domicilio del cliente y finalmente ir a Google Maps y perder todo ese tiempo para explicarle nuevamente a un nuevo chofer cómo ir con ese cliente. Y eso ya todo se resuelve con este tipo de integraciones tan amigables con el usuario. Esto le va a servir a pues todo mundo. Y veamos ahora el mapa de relaciones que les comentaba. Vemos, por ejemplo, aquí con esta I, ¿cuál es la relación que tienen los documentos? Por ejemplo, este pedido del cliente tiene como documento base esta oferta de ventas, esta facturación está pendiente, ya debo darle prioridad, dado que ya fue entregada. Y también podemos ver distintos niveles de zoom. Para mapas de relaciones grandes, quizás solo me interesa centrarme en los rojos. También es amigable pues con el tamaño de pantalla que tengamos. Ahora sí hemos llegado a nuestra review del módulo de análisis, disponible solo en esta nueva versión del cliente web. En este módulo contamos con la app de resumen general.
Esta app nos mostrará una vista estándar por defecto. Cada rectángulo se denomina tarjeta y son totalmente interactivos. Aquí, por ejemplo, vemos en la imagen que podemos seleccionar únicamente Brad Thompson y nos va a dar ya en detalles cuál es el total seleccionado mostrado en la gráfica. Ahorita lo hacemos en tiempo real. Y la misma vista estándar, como podemos observar, tiene 8 tarjetas. Llega hasta cantidad de entrega acumulada. Estamos de vuelta en el cliente web. Vamos a nuestra home. Y en análisis, aquí en mi resumen general. Veamos, por ejemplo, la vista estándar. Esta vista estándar, pues ya como ven, nos da gráficos de valor de oportunidad pendiente, intensidad de pedido, es decir, en qué cuarto ha habido más pedidos. Si tenemos cualquier duda de a qué se refieren, podemos seleccionar, totalmente interactivo, y aquí nos dan detalles. Por ejemplo, fechas de documentos, totales de documentos, y todo lo que seleccionemos y aparezca aquí en detalles, ya sea de cuadros, de gráficas, siempre lo vamos a poder exportar a Excel rápidamente. Aquí como ven. Si me interesa, por ejemplo, solo los datos de Sofía y Jim. Ahí tenemos. También tenemos la vista ya preestablecida de los últimos 4 trimestres de calendario, la cual nos muestra un historial general de los movimientos de la empresa. Vamos a verla. Aquí estoy en la vista estándar y también contamos con esta. Rápidamente se cargan. Como vemos ya, cada columna se dedica a un trimestre. Por ejemplo, para cada trimestre tenemos ventas facturadas por principal socio de negocios. Aquí tenemos información por vendedores. Aquí por artículos. Y ya las facturadas. Esto en cuanto a compras, no solo ventas. Vean con qué facilidad podemos acceder a todo ese tipo de información más relevante en una sola página, gracias a un conjunto de gráficos muy fáciles de leer. Y recordemos que siempre puedo exportar lo que a mí me interese. Aunque son muy útiles estos gráficos, siempre podemos caer en la necesidad particular de nuestra empresa de visualizar algún otro aspecto. Para ello está la posibilidad de editar nuestras vistas. Una vez en modo de edición, podemos modificar o eliminar tarjetas. O bien crear una tarjeta personalizada desde cero. Por ejemplo, creemos una tarjeta que compare ventas contra pagos mensuales para este mes de octubre de 2021. Aquí estoy en mi vista estándar y quiero editarla. Aquí, por ejemplo, con este lapicito yo podría editar cualquier tarjeta, quizás cambiarle el título. Como ven, se hace muy rápido ese cambio, podría eliminarla si quisiera. O bien aquí abajo tenemos este cuadro para agregar una tarjeta. Aquí tenemos una gran variedad de fuentes de datos. Tenemos desde socios de negocios hasta vehículos. Y como ven, también tenemos de fuente de datos nuestras tablas definidas por usuario. Tenemos orígenes, operadores, pedidos, artículos. Por ejemplo, en esta vez me interesan las facturas de clientes. Vamos a seleccionarlas. Como título voy a poner ventas, pagos
mensuales. Vemos aquí a la izquierda cómo se va actualizando, cómo se va a ver mi tarjeta. Y en subtítulo voy a poner octubre 2021. Tenemos la opción de agregar una cabecera de KPI, que es un Key Performance Indicator, es decir, un valor clave que me va a decir el rendimiento de mi empresa, con solo ese número. Por ejemplo, aquí tenemos como valor sugerido el recuento de registros, es decir, cuántas facturas de clientes ha habido. Y podemos agregarle, obviamente, nuestra descripción. Y, por ejemplo, número de facturas de clientes. Nuestra leyenda, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en tipo de contenido, vemos que podemos manipular el tipo de gráfico. Actualmente no se nota mucho, agreguemos un poco más de clasificación para que sea más visual. En clasificado lo voy a dejar así. El orden por default es ascendente, pero aquí en la medida del eje me interesa también agregar, aparte de, en lugar del recuento de documentos, que es simplemente un número, quiero hacer esto más analítico. Así que me interesa más bien el total del documento y el total pagado. Y aquí vamos a ver una gran cantidad de opciones dependiendo la fuente de datos que seleccionemos. Así que también total pagado, aquí está. Esas son opciones para moneda de sistema, moneda nacional, etc. Listo, aquí ya tengo total de documento y total pagado. Pero también me interesa ver otra dimensión, que va a ser la de nombre de cliente. Quiero que estos totales me los divida por clientes. Aquí está. Ahora, por ejemplo, puedo ver con otros tipos de gráficos. Gráficos de pastel, gráficos combinados. También podría desear verlo en un gráfico de calor. Tenemos aquí que rápidamente mis clientes más importantes van a ser microchips y AD Technology. Aquí podemos ver ya desde la preview las exportaciones a Excel rápidamente. Regresemos a la gráfica de barras. Así me gusta por los dos colores. Y aquí estaríamos casi listos. Y ahora solo nos falta ver la función de filtro. Como ven, ahorita estas 625 facturas eran en general, no estaba contando el mes. Así que vamos a ir a la función de adaptar filtros. Como ven, hay una gran variedad de filtros que podemos aplicar y vamos a elegir una fecha de contabilización que deseemos. Bien. Aquí está la opción de adaptar filtros. Podríamos incluso buscarlos porque sí son bastantes. Yo voy a ir a la de fecha. Fecha de documento. Aquí tenemos, por ejemplo, los intervalos. Podríamos escribirlo manual. O bien, aquí tenemos ya varias funciones de fecha. Por ejemplo, me interesa el mes actual. Listo. Y con él incluso podríamos agregar varios parámetros en un solo filtro. Pero así ya me parece bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, que de este mes, tanto los clientes de mostrador como microchips ya me han pagado, pero Aquent Systems no me ha pagado. Agregamos y aquí ya tenemos mis ventas contra pagos mensuales. Y listo. Aquí ya tenemos finalizada mi edición y mi nueva tarjeta.
Una vez creado nuestro gráfico, podemos acceder a una vista de pantalla completa de este, dando clic en su título. Y esto aplica a cualquier tarjeta. También vamos a poder utilizar la cabecera, que va a tener las mismas funciones que vimos en adaptar filtro. Probémoslo. Aquí, por ejemplo, en mis ventas contra pagos mensuales. Aquí tengo mi parámetro de fecha del documento. Lo puedo quitar si quiero. Y total pagado. Aquí vemos cómo es totalmente interactivo. Vayamos a otro. Por ejemplo, el de valor de oportunidad de cliente. Aquí estoy considerando únicamente los abiertos. Quizás me interese, quiero un socio de negocios en específico. ¿Dónde está? Aquí por código. Quizás me interesa mucho este gráfico, pero solo me interesa en este momento para Acme Associates, que podemos ver tiene un saldo negativo. A ver. Y simplemente adaptamos el filtro. Como ven, pues ya no tiene importe potencial. ¿Por qué? Porque estaba en negativo. Tenemos intensidades de pedido. Aquí a la vista completa también le podemos cambiar el tipo de gráfico. Obviamente va a depender mucho de la fuente de datos, cuál gráfico nos conviene. Y estos mismos filtros, también como lo pudieron haber apreciado, están disponibles para cualquier fuente de datos. Por ejemplo, si regresamos a nuestras facturas. Aquí también tenemos disponibles nuestros filtros de número de documento, de código de cliente. Podemos observar una forma mucho más amigable con el usuario para realizar este tipo de búsquedas, este tipo de filtros. Pues básicamente, pues eso era lo que nosotros teníamos para presentarles. Les vamos a compartir el video. Te agradezco de nuevo, Luis, por tu participación, tu excelente participación. Y vamos a estar en contacto con ustedes para ver cualquier escenario que se requiera y ponerles ya más detalles de su personalización. ¿Sale? Y es bien importante poder actualizar su implementación de SAP, pues para tener el beneficio de nuevas funcionalidades, nuevas versiones. Recordemos que pues SAP nos obliga para que migremos, ¿no? Este tema. Y obviamente pues les impacte, ¿no? Haga un impacto empresarial hacia ustedes.